a uno como que, y uno dice, ¿y eso que está aquí en Chile? Esto es maravilloso. Por eso vienen tantos extranjeros al sur de nuestro país y ellos están pasando un tiempo especial y gracias a Dios tuvieron un buen vuelo, un buen viaje y ya están disfrutando ahí. Así que es una bendición. Bien, vamos a seguir con nuestro estudio acerca de la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver este tema que tiene que ver con el problema con la restricción. Ya hemos estado viendo que está la voluntad, ¿se acuerdan la voluntad, prescriptiva de Dios? La que prescribe normas, y está la voluntad declarativa, una que es la voluntad soberana de Dios, que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Se formó el universo porque Dios lo dijo y así es, nada la puede impedir, ni siquiera los elementos de la naturaleza ni del universo. Las moléculas no pueden decir, no, no queremos. Dios lo dijo y así fue. Se comenzaron a formar los planetas, el universo, las galaxias. En nuestro planeta comenzaron a formarse los mares, la vegetación, dice la Biblia. Todo eso fue formado por obra de Dios. Y por obra de Dios, dice la Biblia, subsiste, o sea, permanece. Yo le hablaba a los jóvenes que qué pasaría si Dios decidiera que la física ya no funciona de la misma manera hoy que ayer. O sea, usted no podría hervir ni siquiera el agua, porque todo lo que conocemos acerca de la materia ya no sirve. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Mantiene todo lo que conocemos igual. Porque si no, créame que estaríamos disparados en el universo, no habría gravedad, quizás nuestros huesos se desintegrarían, y así, tantas cosas que podrían pasar, pero Dios nos mantiene con vida. Y ahora vamos a ver un tema que tiene que ver con las restricciones, porque la voluntad de Dios es una, y lo que queremos nosotros es otra cosa, muchas veces. Y ahí es donde tenemos que nosotros restringirnos. La gente dice, no, no me gusta la iglesia porque son muchas normas, muchas reglas, pero todos vivimos con reglas y con normas. Los estudiantes tienen que llegar a la hora, si no, les cierran la puerta y lo dejan afuera. Y entre más grande es peor, porque la vergüenza en una aula universitaria es peor, porque el profesor lo humilla más todavía. O lo deja entrar y no lo molesta toda la clase, no lo sé. Y ahí no podemos llamar al apoderado. Ahí uno se lo tiene que arreglar solo. Hay normas, hay horarios. Cuando usted tiene, por ejemplo, deseos de ir al baño y está en un lugar donde tiene que esperar, usted no se hace inmediatamente, usted aguanta, porque hay normas donde tiene que esperar. Y lo mismo nosotros. Hay cosas que son pecados que queremos hacer, pero ¿qué es lo que podemos hacer con nuestro intelecto, con nuestro raciocinio? Aguantarnos o no hacerlo. Porque la lucha puede estar, la tentación puede estar, pero lo ¿podemos obedecer al Señor igual? Sí. Entonces vamos a ver el tema del problema de la restricción. Que cada uno haga lo suyo. ¿Ha escuchado esta frase? Dejen a la gente vivir en paz, que cada uno haga lo que crea correcto. Sobre todo los cristianos nos dicen, no me prediques, déjame vivir mi vida loca, como decía Ricky Martin. Un gran referente, para el mundo, obviamente, no para nosotros. Es una actitud invasiva de anti-ley, de no querer obedecer la ley, especialmente de Dios, que tiene similitud en la época bíblica de los jueces, donde, ¿qué es lo que dice Jueces 17:6? Que se repite en varios capítulos, va una y otra vez, y dice ahí, cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y usted cree que es correcto esto para el pueblo de Israel en esa época, que cada uno haga lo que quiera? No. Y justamente en la lectura devocional que tuvimos, hablamos de que Moisés estaba empecinado en que antes de morir, por favor, el pueblo de Israel se quedara con la ley y la obedeciera. Es como un papá o una mamá que le dicen al hijo, por favor, pórtate bien mientras yo no estoy. Por favor, pórtate bien, por favor, te lo pido. Pero ¿qué es lo que hace el niño o el joven? Al final va a hacer lo que quiere. Y justamente fue lo que hizo el pueblo de Israel. Porque después de Moisés, ¿qué hombre vino de Dios? ¿Quién quedó a cargo? ¿Ah? ¿Sí?
Josué. A Josué le cayó sobre sus hombros el peso. Y él entró a la tierra prometida con el pueblo de Israel, conquistó la ciudad, dividió a las tribus de Israel en sus territorios correspondientes y Josué murió después. ¿Y qué pasó después? Si usted ve en su Biblia, ¿qué libro viene después de Jueces? Josué, no, me equivoqué. Jueces, obviamente. Por eso yo digo Josueces. Después de que Josué muere, vienen los jueces. ¿Y quiénes son los jueces de Israel? Son hombres y mujeres de Dios que Dios levantaba esporádicamente para traer orden, y luego ellos morían y no quedaba nadie, entonces se portaban mal. Básicamente eso sucedió, si usted lee el libro de Jueces, todo el tiempo. Y uno de los jueces más conocidos es Sansón. Sansón es un juez de Israel. Aunque no lo crea. Está Débora, Barak, está Jefté y así varios hombres que Dios levantaba, se traía orden, morían. ¿Y qué pasó? Gedeón, claro, Gedeón también es uno de los más conocidos. Lamentablemente, si usted lee, cada vez que moría un hombre de Dios grande o mujer de Dios, finalmente la frase terminaba ahí, diciendo, y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y está bien esto? Pero el mundo hoy nos dice que hagamos lo que queramos, ¿no? ¿Sí? Nos lo dicen nuestros amigos, nuestros familiares que no son cristianos, nos lo dicen en las aulas, en las escuelas, en las universidades, los profesores dicen, está bien, tu creencia, pero es tuya, déjatela para ti. Y eso lo recalcan. Por lo tanto, cuando uno predica o hace evangelismo, es fuerte en la oposición. Es como, ¿qué vienen a hacer estos acá? Cosa que yo pude tener la oportunidad y la experiencia de hacerlo varias veces en la universidad, con autorización de las autoridades de la universidad, así que no había problema. Pero sí había oposición. Gente que se burlaba, gente que nos miraba en menos, gente que decía que no estábamos autorizados, y sí estamos autorizados. Le mostramos la carta, se quedan callados. Pero finalmente ellos como que dicen, no nos molesten, queremos estudiar. Pero nosotros también tenemos un mandato, que es de predicar el Evangelio. Lamentablemente Jesús nos mandó a hacerlo y hay que hacerlo. El mundo sin Dios tiene el mismo pensamiento. El gobierno no puede legislar sobre la moralidad. ¿Ha escuchado esta frase? Bueno, a mí me lo enseñaron por 5 años. La ley no se puede meter en cosas morales. Y sí se mete. Concibiendo la moralidad como un asunto privado fuera del dominio del Estado y la Iglesia. Usted puede hacer lo que quiera en su lugar privado, nadie se va a meter, ni el Estado ni la Iglesia se debería meter. Eso es lo que dice el mundo. Pero Dios en su palabra impacta nuestras vidas en todo sentido. Y no podemos estar indiferentes a lo que Dios nos dice, incluso en nuestra vida privada. Y la palabra de Dios, cuando usted la lee, confronta nuestro pecado. Y es como que Dios sabe nuestros secretos más ocultos y lo dice en su palabra y como que uno queda desnudo delante de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el mundo o los gobernantes o las autoridades de este mundo? ¿Qué es lo que hacen? Tratar de buscar algún argumento para que no nos sintamos sometidos a la ley de Dios. Porque es fuerte el hecho de decir que no hay ley natural. Nosotros los cristianos creemos que hay una ley natural, que ya existe preconcebido lo que es lo bueno y lo malo, y que Dios lo estableció en la vida de las personas, incluso que no son cristianas, que saben lo que es bueno y lo que es malo. Y se van a esto, de que el gobierno no puede legislar sobre la moralidad. Vamos a avanzar aquí. Lo que significaba esa frase realmente, no se puede legislar sobre la moralidad, era expresar la idea de que la aprobación de una ley que prohibiera determinado tipo de actividad no necesariamente eliminaría esa actividad. No es que usted prohíba el asesinato y se van a acabar los homicidios, los asesinatos. No es así. Entonces, esta tergiversación se llevó a esta frase de decir, como no podemos hacer que la gente se porte bien, no vamos a legislar para que la gente sirva a Dios, ni tampoco se porte bien, entonces dejémoslo así. Es una batalla perdida. No la hagamos mejor.
Pero si fuera por eso no hacemos nada. Porque básicamente cada ley que se proclama, se publica, cada ley que está vigente, ¿usted cree que no es infraccionada? Prácticamente todo, a no ser esas leyes que están por ahí, del duelo, que está prohibido el duelo, o que usted va y agarra un guante y le pega al otro en la cara, eso está prohibido, eso de la colonia, pues, y usted tiene que caminar para atrás y después darse la vuelta y pegarle un disparo. Ese es el duelo. Obviamente eso ya no se da. Y eso que puede ser que no se infraccione. Pero el homicidio está penado por la ley, sí. ¿Se sigue cometiendo? Sí. ¿Y hay que hacer cosas para evitar que suceda? Sí. Pero llevémoslos a otro punto del homicidio o del suicidio, o sea, perdón, del asesinato, al aborto. El argumento es totalmente diferente. Y está en redes sociales, están los manifiestos de estas personas que buscan. ¿Y qué es lo que dicen? No sirve nada prohibir el aborto. Es peor prohibirlo. No lo hagan, no prohíban, déjenlo libre. No se puede legislar sobre esto porque ya todos lo hacen. Que haya una ley contra el aborto no quiere decir que no la hagan. ¿Y quién dice lo contrario? Si el que va a pecar o que va a caer lo va a hacer igual de alguna manera, sea legal o no legal. Ahora, si viéramos la estadística de los países desarrollados, supuestamente, Francia, Países Bajos, quienes tienen todas estas leyes, los abortos se han triplicado a medida que van aumentando ellos la facilidad para hacerlo. ¿Y qué es lo que hace? Trae otros problemas. Personas que están siendo explotadas sexualmente tienen la facilidad de abortar, hacen que aborten las niñas en este caso y ellos siguen impunes. No se persigue el delito de violación. Entonces está trayendo cosas peores. Por lo tanto, esta frase de que no se puede legislar la moralidad iba en el sentido contrario, de decir, debemos servir al Señor, debemos obedecer, pero tampoco no debemos irnos al lado contrario. En muchos casos la existencia de una prohibición ha hecho que la transgresión sea mayor. Un ejemplo es la prohibición de bebidas alcohólicas. El hecho de que se prohíba no quiere decir que la gente no siga tomando, no siga comprando. Y usted sabe cuando sucedía el tema de la cuarentena, las bebidas alcohólicas no se podían vender en cierto horario. En la pandemia, ¿qué sucedía? La gente compraba antes o estaba el mercado negro y así. Igual se la arreglaban. Pero eso quiere decir que no debemos poner ese tipo de ley. El gobierno no puede legislar sobre eso, porque es algo moral, es algo bueno o malo. No, porque está ya determinado hasta científicamente que son perjudiciales para la salud y que si una persona anda en estado de ebriedad puede herir a otro, puede hacer un mal. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que sea o no sea algo efectivo, finalmente la ley debe estar puesta sí o sí. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, la ley moral de Dios debe existir independiente que hayan naciones enteras que la infraccionen, que la evadan o lo hagan todo lo contrario. Debe estar la voluntad de Dios igual explicitada en una nación o en una casa o en un hogar o en nuestras vidas. La moralidad en la vida civil. Si tuviéramos que determinar cuáles asuntos son morales y cuáles no, realmente casi no podríamos hacer la diferencia con ninguna materia, porque en todo hay una moralidad. La moralidad quiere decir es que determinar lo que es bueno o es malo, y hay personas que confunden esto con la ética, con decir, no me gusta la palabra moral, o los moralistas porque son muy religiosos, porque la palabra moral es como de la iglesia, de la religión. Y en las universidades se prefiere tocar el tema como la ética, es más bonito, ¿no? Más profesional. De hecho, yo tenía ramos que se llaman ética del abogado, muy chistoso. Y recuerdo que yo tenía la tarjeta Junep y yo invitaba a compañeros a tomar café porque me sobraba, era millonario, me sobraba cupo. Y un día vi que hacía un frío terrible, aparte en esa universidad había que ir a morirse de frío ya, era muy fría, estaba hecha para morirse de frío.
Y estaba el profesor ahí en un recreo, estaba ahí sentado en la sala solo. Entonces le dije, profesor, ¿quiere tomarse un café? Yo se lo regalo. No, no te preocupes, todo bien, no, tranquilo, muchas gracias. Ah, ya. Yo fui a buscar mi café. Y resulta que como esa clase se llamaba Ética del Abogado, cuando empezó la clase él dijo, ¿qué pasaría si un alumno me ofrece un café? ¿Lo debería aceptar o no? Y él dijo, no, porque es antiético, porque yo le pondría buenas notas si yo le recibo el café. Y así empezó a hablar y yo estaba así como, ok. Me tomó de ejemplo. No le ofrezco más café. Perdió. Si buscáramos todas las materias que tienen que ver con la ley, hay algo de moral, algo de bueno y malo, lo que se espera que las personas hagan el bien. La gran mayoría de los asuntos que conciernen a la legislación son de carácter moral. Por ejemplo, el homicidio. ¿Es bueno o malo el homicidio? Es malo, por lo tanto lo debemos prohibir. ¿Hay excepciones? Sí, por eso la ley debe ponerle excepciones. Cuando no es malo, en la defensa propia, por ejemplo. O cuando están atacando nuestro país, están invadiéndolo, y usted sabe por servicio militar tener una pistola, un arma, y usted ve que vienen personas a matar a sus compatriotas, usted no le va a decir, pucha, no, está prohibido el homicidio, me voy a quedar quieto. Usted va a tener que entrar en acción. Si no, el pueblo de Israel no hubiese atacado ni se hubiese defendido de los ataques de los enemigos. El robo. Dios prohíbe el robo y también está establecido en nuestra ley. Es algo moral. La forma de conducir un vehículo, también. ¿Qué hay del estado de ebriedad? Está prohibido, porque es algo inmoral. Pero no porque la iglesia diga que es feo andar curado, sino porque es malo, porque trae consecuencias fatales para los demás. Todas estas cosas tienen relación con el bienestar de los demás. ¿Y qué es lo que cree, hermano, usted que quiere Dios con su pueblo? Que todos estén bien. Y la ley de Dios, ¿qué es lo que nos dice? Obedéceme, porque tú al obedecer mis mandamientos vas a traer bendición a los demás. Porque ¿qué es lo que dice la ley? No codicies nada de tu prójimo. Porque cuando tú empieces a codiciar lo que tiene el otro, vas a comenzar a tenerle mala, a desearle mal, ojalá que le roben, ojalá que se la quiten, ojalá y así. Pero si yo no lo hago, sino que lo amo, como dice la palabra del Señor, voy a desear que le vaya bien. Y si veo que cambia el auto cada año, qué bendición, qué bueno por él también, o por ella, qué bendición le digo, qué bueno. Por lo tanto, esto tiene que ver con que la ley de Dios, podríamos decir la moral, está implícita, está dentro de la legislación de todos los países, de alguna u otra manera, pero cuando ya comienza a tocar temas que a ellos no les gustan mucho, empiezan a decir, no, la moral dejémosla fuera, la iglesia dejémosla fuera, pero no es así, no pueden. Vamos a avanzar aquí. Nuestra responsabilidad moral. ¿Los cristianos tenemos responsabilidad moral delante de Dios y frente a los demás? ¿Y sabe cómo se llama eso? Testimonio. No, que no te importe el que dirán. Pórtate mal nomás. Debiéramos tener cuidado con las cosas que hacemos. Le voy a dar un ejemplo. ¿Es malo que usted se tome una copa de vino? No, Jesús tomó vino. Ya, entonces Jesús está bien. Un poquito más allá. Un cóctel, ¿cómo se llama? Una bebida alcohólica mezclada con juguito y cosas bonitas. ¿Será malo tomarme uno? ¿Me voy a ir al infierno porque me...? Dice la Biblia que emborracharse es pecado, no os embriaguéis. Y una cerveza. Y vamos hilando más fino. Pero ¿qué sucede si yo no tengo problema? Dice Pablo, tú si no tienes problema con tu conciencia, está bien. Pero ¿qué hay de tu testimonio? El tema de hacerlo público, hacer cosas, finalmente uno va a tener que rendirle cuenta delante de Dios lo que hace o lo que no hace, porque si vamos por esa misma línea, también tengo que ver lo que yo como, que si son cosas sanas o no. Porque meterle grasa,
que obviamente es rica la grasa, los alimentos fritos y todo eso es rico, pero finalmente ¿qué? Estamos dañando nuestro cuerpo. Por lo tanto, también deberíamos tener cuidado con eso, porque a veces se critica una cosa pero no lo otro, pero también deberíamos ser equilibrados en todo sentido. O estas bebidas energéticas, como, no lo voy a decir para no darle publicidad, también son fatales para el organismo. Pero si usted se la toma una vez al año porque o se la regalaron o cualquier cosa, puede ser que no le produzca nada y puede ser un médico que le diga, mira, si te tomas una no pasa nada, no hay problema. Pero el tema es qué estamos mostrando. Entonces, dice Pablo, si yo sé que un hermano se va a sentir mal, mejor no lo hago. ¿Se da cuenta? O sea, de poder hacerlo, lo puedo hacer, pero mejor no lo voy a hacer. Por amor, y eso tiene que ver con la madurez. ¿Pero qué pasa con algunos cristianos? No, yo tengo libertad, no me importa lo que digan los demás y que piensen de mí, yo sirvo al Señor y yo sirvo a mi Señor. No. ¿Es así la actitud que deberíamos tener? No. Y lamentablemente hay muchos cristianos que viven así. Por eso tenemos una responsabilidad delante de Dios y también delante de los hermanos que nos observan. En la iglesia los hermanos se enojan cuando se les llama la atención en cuanto a su responsabilidad moral. Le dicen al pastor, usted no me tiene nada que decir, si al final yo sirvo al Señor y usted es un mensajero de Dios nomás, y dicen que hasta ese punto nomás. Entonces eso hace que los líderes, los pastores, luego eviten confrontar el pecado de los hermanos. ¿Y qué es lo que pasa cuando no se confronta el pecado? El pecado crece. Sigue su curso hasta finalmente traer pésimas consecuencias. Y antiguamente en la iglesia se confrontaba mucho a los hermanos, pero era para el bien. Obviamente algunos se fueron al extremo y ¿qué es lo que hicieron? Dañaron la vida de muchas personas por la crítica o por hacerlo frente al público, que es cosa que la Biblia dice que no se debe hacer. Se debe hacer en privado y si no lo hace hay que llamar a testigos y así, o a los líderes para que hayan personas que den cuenta de lo que se dice y lo que no se dice. Pero nosotros, como hijos de Dios, junto con la palabra de Dios, cuando vemos a una persona que está errada, debemos, dice la Biblia, hacerla entrar en razón y volver al camino correcto. Y muchas veces no va a ser fácil, o va a ser muy doloroso. Decirle a una persona que tiene una amistad con otra persona que le hace mal es difícil. Porque cualquier cosa que usted diga contra el otro va a parecer como que usted le tiene envidia o no, le tiene mal a mi amigo. Pero debemos reflexionar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es buena mi amistad con esta persona? ¿Me trae bendición? ¿Es realmente lo que Dios quiere para mí? Y es difícil confrontar el pecado de otros. Porque puede ser que se enojen y digan no. Generalmente dicen que los pastores o líderes no pueden inmiscuirse en su vida privada. Lo dicen a pesar de haber hecho un voto de membresía donde se comprometían a someterse a la supervisión de la iglesia. Bueno, hace tiempo no se hace, pero en esta iglesia se hizo un tiempo donde usted se inscribía en el libro de la vida. Si usted no está en el libro de la vida, no se va al cielo. Ese libro lo tienen los pastores. Así que si usted se quiere inscribir y todavía tiene tiempo, en ese libro de membresía de la iglesia. Bueno, la iglesia en general la mayoría de las iglesias tienen un libro de miembros. Entonces ese libro se debería estar actualizando cada año porque hay hermanos que vienen, no vienen, otros que se retiran, no se retiran y así. Pero hay iglesias donde lo hacen firmar un compromiso, donde las personas aceptan la supervisión pastoral. Porque una de las labores del pastor es corregir, ¿o no? Porque si no me quedo con el pastor Danilo Montero nomás de Lakewood y con eso estoy listo. Veo sus predicaciones, veo Dante Gebel o veo predicadores de YouTube y estoy listo. ¿Será que Dios quiere eso? Obviamente es de bendición, pero ellos no conocen mi realidad. El pastor local sí. Él sabe que el Dios le muestra qué cosas decirnos a nosotros y que nos van a afectar directamente a nosotros. Y hay cosas que uno le puede contar a los pastores o uno puede transparentarlo y que ellos van a dar una sabiduría aún más directa a lo que debemos hacer o no debemos hacer. Por lo tanto, debemos también dejar que los líderes o los pastores también nos confronten. Como por ejemplo decir, que nos digan, te equivocaste. Bueno, en mi caso, como son mis padres, quizás hay algo más directo, pero
Igual me he equivocado muchas veces y ellos me dicen, te equivocaste. Y yo digo, sí, me equivoqué, tomé una mala decisión. Pensando que era la voluntad de Dios y pasa. Uno piensa que es la voluntad de Dios y se equivoca y cae. ¿Por qué? Porque uno no oró bien, no esperó. Generalmente porque uno no espera, ¿cierto? Empieza a apurarse. O porque tiene un sueño y uno lo tergiversa pensando que era otra cosa y al final no era nada y el pastor dice, no era eso. Entonces, ¿qué debiéramos hacer? Tener humildad en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Quiénes son los que velan, dice la Biblia, por nuestra alma? Nuestros pastores, los líderes, porque ellos oran por nosotros. En el caso mío, yo oro por los jóvenes y espero que ellos busquen al Señor. Y en este caso es muy difícil para mí confrontar a los jóvenes porque si se enojan no vienen más. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y doy gracias a Dios porque a algunos sí les ha llamado la atención y siguen viniendo. Como por ejemplo, no están acá, están ahí viendo la transmisión. Así que un saludo para ellos. Y bueno, yo ya llevo como 15 años siendo líder de jóvenes, podríamos decir que un veterano de guerra, y ya a esta altura, en realidad como que, no es que me dé lo mismo, pero ya no me importa tanto si un joven se enoja porque le llame la atención y se va, porque finalmente, ¿qué es lo que hice? Fue decirle la verdad, y que si lo dejaba como está iba a ser peor, no solamente para él, sino para el grupo, porque cuando las personas están malas cosas o malos pensamientos, malas acciones, empiezan a perjudicar al resto. Entonces hay jóvenes que yo les he dicho directamente, no hagas esto, esto está mal, y lo aceptan y siguen viniendo y cambian su actitud y eso es de bendición. Y crecen y están más maduros. Y otros que simplemente no quieren venir más y uno sabe que es por eso y gracias al Señor que no me siento culpable. Porque Dios podríamos decir, me puso una responsabilidad que son los jóvenes. Y por lo tanto, es mi responsabilidad en ese sentido que estén, ojalá, todos bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos ser responsables delante del Señor y también delante de la iglesia. Indiferentes a la ley. El evangélico típico es indiferente a la ley de Dios. Esto en general, no me refiero acá a esta iglesia, porque nosotros la idea siempre es darle su énfasis a la palabra de Dios. Algunos usan la justificación solo por fe como licencia para pecar. Hay personas que dicen, no, yo soy justificado porque creo, con mi fe es suficiente. Por lo tanto, puedo hacer lo que yo quiera. Y hay personas que dicen que Dios les dio permiso para irse al mundo y después volver. ¿Dónde se pide permiso? ¿Dónde se da licencia para ir al mundo y hacer lo que uno quiere y después vuelve? Eso es jugar con Dios. Dice que no debemos tentar a Dios. Estas personas solo pueden ser consideradas adecuadamente como pseudo-evangélicas. ¿Usted sabe lo que significa la palabra pseudo? Falso. ¿Usted ha escuchado en las noticias? Pseudo-pastor. Falso pastor. Pseudo-gerente. No era gerente, era un falso. Algo que aparentaba ser, algo que engaña. Sin embargo, la fe verdadera siempre se manifiesta en un celo por la obediencia a la ley de Dios. Si yo creo en Cristo, quiero servirle, ¿qué es lo que debo hacer? Necesariamente obedecer la ley de Dios. Porque Jesús, mi maestro, dijo que Él vino a cumplir la ley. Y debemos cumplir la ley a pesar de que Él nos justificó por fe. ¿Y qué es lo que nos dice Santiago en consonancia? La fe sin obras es muerta. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Fuimos llamados para las buenas obras. Por lo tanto, un cristiano que deba vivir por fe, debe vivir también por las obras que hace por medio de esa fe. Debiera hacer cambios en su vida. Si era enojón, dejar de ser enojón y comenzar a tener más paciencia. Si contestaba mal, dejar de contestar mal. Si era muy pasivo y no quería hacer nada por Dios, ahora comienza a hacer cosas con más ganas por la voluntad de Dios. Porque hay personas muy activas, uno dice, ¿te puedo pedir un favor? Sí, que necesitas.
Y hay otros que dicen, ¿sabes qué? Necesitamos hacer esto. Bueno, y arrastrar los pies. Entonces, ¿qué tiene que aprender esa persona? A no hacerlo porque es para Dios. Y pasa. O decir, sí, yo me comprometo, lo juro, vengo. Y no aparece. Dejan todo botado. ¿Qué pasa? Genera un problema para los demás. Entonces ahí se genera un mal testimonio porque ya no vamos a poder contar con esta persona. Allá donde yo trabajo, hay muchos pastores que se ofrecen para hacer ciertas cosas, pero de ahí a que cumplan es otra cosa, lamentablemente. Y son pastores. De otra iglesia, obviamente. No son de acá. Ni, sí, yo voy a traer esto, voy a traer manteles, voy a traer... ¿Y creen que aparecieron los manteles? No. Me los tuve que conseguir yo. Y así tantas cosas. Y dice la Biblia que cuando nosotros nos comprometemos, que debemos hacer es cumplir. Si yo dije que iba a llevar esto, lo voy a tener que llevar. Y yo doy las gracias porque aquí en este lugar hay gente muy comprometida. Desde los niños hasta la gente adulta, los jóvenes, todos son muy comprometidos. Y yo he visto cómo a veces hemos hecho actividades los jóvenes, se pide cooperación, llegan los jóvenes con las cosas y además preguntan si necesitan algo más, como falta algo, parten a comprar de forma inmediata y eso tiene que ver con la disposición, pero eso no están todos. Por eso la fe verdadera siempre se manifiesta en un celo por la obediencia a la ley de Dios. Y la ley de Dios está en los 10 mandamientos y está los mandamientos que nos enseñó el Señor Jesucristo en los evangelios. No somos llamados a hacer lo que queramos, estamos llamados a hacer lo que es bueno delante de Dios. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que dijimos al principio? Haz lo que quieras, lo que te dé la gana. Eso es lo que dice el mundo, haz lo que quieras. Con que no me afecte a mí, bueno, haz lo que quieras. Pero Dios no quiere hacer eso, Dios no quiere que hagamos eso. Él desea que le obedezcamos y que sirvamos a su palabra. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice acá? Que no debemos ser indiferentes a la ley de Dios. No tomar la fe como una justificación de que ya puedo hacer lo que quiera o no quiera. Debemos buscar la voluntad de Dios. La ley es y seguirá siendo necesaria. ¿Es necesaria la ley? ¿Para qué vamos a poner normas si no las van a cumplir? ¿Para qué vamos a poner horarios si nunca empezamos a la hora? Hay que poner igual. Algún día el Señor nos va a hacer llegar más temprano. Va a quitar los autos lentos que van en el camino. Nos va a hacer salir más temprano. ¿Para qué esto? ¿Para qué esto otro? Porque sí. ¿Por qué Dios puso tantas leyes? Porque el Señor quiere que vivamos vidas agradables a Él. Porque así solitos no lo vamos a hacer. Mientras exista el mal en el mundo, la restricción de la ley será necesaria. Que Él nos encamine, que nos encuadre. Porque si no andaríamos para todos lados. Es un acto de gracia el que Dios instituya el gobierno, el cual existe para restringir al malhechor. La ley existe para proteger al inocente y al justo, y nosotros estamos llamados a apoyarlos en esta comisión de justicia. Es como aquellas personas que ayudan a los policías a detener a los malos cuando están sobrepasados. ¿Qué es lo que son esas personas? Héroes. Son personas de bien. ¿Es buena la restricción que Dios nos pone? Sí. Porque si fuera por nosotros haríamos cada cosa, cada locura. Es un acto de gracia de Dios que Él instituye al gobierno. En este caso, en nuestro país, el presidente, los ministros, los carabineros, la PDI, los militares, todo eso está establecido para proteger a los buenos, a los que quieren el bien para los demás. Y Dios los instituyó. Dice la Biblia que debemos orar por nuestras autoridades porque Él las puso. Independiente que el gobernante sea ateo, sea el más malo de todos, o no quiera a Dios, o quiera a Dios o no, lo puso Dios. La ley existe para proteger a los inocentes, a los buenos. Obviamente van a haber ciertas excepciones porque no todo es perfecto en esta tierra por la humanidad caída.
Pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a apoyarlos en esta comisión de justicia. Como una vez, hace poco predicó la pastora, ella dijo que nosotros debemos bendecir a nuestras autoridades en sus trabajos. A los carabineros cuando hacen su labor, a pesar de que no tengamos papel y nos va a pasar un parte o algo, tengamos miedo, están para eso, para detener a los malvados. Y ella, uno de estos días, porque estuvieron varios días, varias semanas acá afuera, controlando, afuera de nuestra iglesia, ahí estaban siempre colocados los carabineros, como de las 7 a las 11 de la noche estuvieron ahí de punto fijo en ambos lados de Santo Tomás. Y en una ocasión la pastora los fue a bendecir y ellos le dieron muchas gracias. Y ella se dio cuenta después cuando volvió que eran puros jovencitos, no habían personas mayores. Y hace poco vi un video de un carabinero que él decía que ellos ya están acostumbrados a recibir insultos, como que ya es parte de su trabajo y que no les molesta que todo el día le estén insultando, pero que dice que estaba grabando ese video porque ese día habían ido a acompañar a una alcaldesa donde ellos simplemente estuvieron de punto fijo parados sin hacer nada y lo estuvieron insultando todo el día. Pero una persona se acercó y le dijo, gracias por la labor que están haciendo. Y dice que eso lo conmovió porque, imagínense una persona que todos los días piensa que lo van a insultar y que está acostumbrado a eso, pero viene una persona y lo bendice. Impacta la vida y este carabinero hasta casi se pone a llorar en el video. Y le da las gracias a aquella persona que le dio las gracias. Y ahí uno ve que no solamente el pueblo de Dios sufre violencia, sino aquellos que tratan de poner orden. Y que están, dice la Biblia, puestos por Dios. Por lo tanto, debemos orar por nuestro país y debemos nosotros también buscar la justicia en esta tierra. Que haya proliferado la delincuencia, la maldad, no quiere decir que eso esté bien y que nosotros vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Como cristianos debemos orar, debemos buscar a Dios y también tomar los resguardos. Debemos, como lo predicó la pastora, poner un muro. Porque si no, Nehemías hubiese dicho, Dios nos protege, no hay que poner ningún muro, así que cuando vengan los enemigos van a aparecer ángeles y los van a matar. ¿Pasó eso con Nehemías? No, empezaron a poner mezcla y hay que cerrar esto. De la misma manera que usted cierra la puerta de su casa, obviamente Dios lo protege, pero tampoco usted puede dejar todo abierto. Entonces tiene que ver con una actitud también de nosotros. Por lo tanto, debemos darle gracias al Señor por su ley, y porque es necesaria para nuestras vidas y que está aquí y que nos confronta y nos lleva a hacer su voluntad. Amén. Creo que esto es lo último. Sí. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Bendito Dios, te damos las gracias por tu ley que es perfecta, que dice tu palabra que hace sabio al sencillo y que da sabiduría a aquel que la obedece, a aquel que la conoce. Mi Dios, a lo largo de la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos habla de tu ley, de cómo debemos obedecerte, de vivir vidas llenas de ti, lejos de resentimiento, de la maldad, de malos pensamientos hacia otros, sino que nos habla de perdonar, de caminar una milla más, de entregar nuestro corazón a ti. Mi Señor, gracias por darnos tu ley porque nos encamina a hacer lo que tú quieres para nosotros. Si buscáramos en este mundo, en la infinidad de libros, de información que existe en Internet, nunca encontraríamos una guía tan maravillosa como lo es tu palabra, que ha sido dada desde milenios a hombres y mujeres que hasta el día de hoy te sirven, te aman, y que tu iglesia mantiene, Dios, apegada para sí, que es tu palabra.